De nuevo con ustedes, agradeciendo como siempre que estén por ahí en redes sociales, que nos escriban, que nos manden sus comentarios. Y antes de abrir ya este capítulo estrictamente regional acerca de la política en nuestra comunidad, especialmente el Partido Popular, vamos a ser ecuánimes y vamos a poner los dos testimonios. Cuando Alberto Bretón y Alfonso Domínguez, uno hace un año, el otro hace una semana, ya oficializaron su voluntad de liderar el partido en nuestra comunidad. Lo vemos y de inmediato ya entramos en harina, en debate. Vamos allá. Vemos que hay por todos los lugares congresos donde se presentan secretarios generales, presidentes del partido. Están en toda la normalidad. Yo lo que les puedo asegurar es que la gente me conoce, sabe mi responsabilidad. Yo me he dedicado al partido y a ejercer como secretario general en la búsqueda de esa unidad, y que evidentemente ayer sí que es cierto que me vi un poco, pues de alguna forma, empujado pues a plantear ya mi candidatura. Estoy aquí sin mochilas, sin hipotecas, llevo relativamente pocos años en la actividad política, no soy ni de unos ni soy de otros. Cuando se convoque el Congreso del Partido Popular de La Rioja, el próximo Congreso, optaré a la presidencia de mi partido, del Partido Popular de La Rioja. Estoy aquí sin mochilas, sin hipotecas, con poco bagaje detrás y limpio para intentar renovar el Partido Popular, para integrar el Partido Popular y para llevar el proyecto adelante. No soy ni de unos ni soy de otros, soy de todos los miembros del Partido Popular. Alfonso Domínguez, con quien teníamos casi ya cerrado una entrevista en este programa, pero por cuestiones pandémicas no ha podido ser. Le deseamos una prontísima recuperación, que sabemos que nos ve él como tantos políticos riojanos, como tantos. Bueno, vamos allá. Pablo, arranca tú, empieza con esta pincelada de política regional. Habrá espectadores que digan, bueno, ya vale política. Sí, un poquito, déjennos un poco, porque esto también tiene su miga, así que vamos allá. Sí, lo más fácil que se puede decir ahora mismo es que no sabemos dónde están cada uno. Eso es. Comentábamos antes, cuando el partido en Madrid se encamina a una renovación total, que además tiene pinta de ir a ser total, pues los candidatos de aquí, cada uno se recoloca donde puede. Y a ver en qué termina esa paradoja de que el que más recorrido y más cargos ha tenido del partido se presente como la renovación, y el que acaba de llegar, como quien dice, se presente como oficialista, claro. aunque no lo diga, ¿no? Sí. En esa rueda de prensa en la que estuve yo, repitió unas 300 veces lo de sin mochilas y sin... Estoy libre, no soy de unos ni de otros. Era su frase. O sea, yo pensaba que era un error de la tele y que se había puesto a repetir. No, es que lo repetía casi es idéntico. Sí. Era su mantra, ¿no? Su lema. Y aquí estamos en esta circunstancia. Yo, evidentemente, a estas alturas me sorprendería muchísimo que llegaran a un acuerdo, no creo que sea posible. Creo también que Alfonso Domínguez ha tardado una barbaridad en salir, una barbaridad. No se puede estar casi un año deshojando la margarita diciendo hoy sí, hoy no, y que encima, después de un año de elegir, justo sale el día en que Ayuso y Casado empiezan a dispararse. En fin, eso ya son cosas de la vida, ¿no? Desde luego. Por eso digo, a mí me divierten los procesos de primarias y yo creo que está bien, pero hay una cosa que es la clave, que apuntaba antes José María, que es cómo se va a hacer este congreso. Hay dos maneras: el asambleario, que es el más puramente democrático, pero también el que lo carga al diablo, porque nunca se sabe qué va a pasar, como pasó en 2017, que Cuca se creía ganador hasta 35 segundos antes del congreso, y el por compromisarios, que digamos que favorece el aparato. Sobre todo cuando uno es más fuerte fuera de Logroño y otro es, en teoría, más fuerte en Logroño. Logroño pesa mucho, son muchos compromisarios. Eso es. Pero, José María. Sí, yo coincido plenamente con el análisis de Pablo, que considero muy acertado de cómo están las cuestiones. La deriva que puede tener esto es hasta qué punto Feijóo, dando por supuesto que va a ser el presidente del partido, va a decir: vamos a dejarnos de coñas. Y todos a una. De coñas, también una expresión muy gallega en ese sentido. Sí. Y no podemos plantear una división en un territorio, porque faltan todavía muchos congresos, Falta Extremadura, falta Aragón, faltan 2 o 3 más. Sí. Entonces, y ahí también sí que hay candidaturas que se van a confrontar. No digo pelear, pero sí a confrontar.
Y yo creo que el Partido Popular no está para ruidos territoriales. Es decir, las elecciones se ganan en Madrid con los que votan en Madrid, pero Galicia tiene 25 diputados que elegir. La Rioja tiene los que tiene, Castilla y León los que tiene. Es decir, que hay que ganarlo también territorialmente. Sí. Si se producen desafecciones, no es que al final no vaya a haber un candidato que gane. La cuestión está es quién se queda que no ha ganado y qué modelo de partido se presenta ante los electores que no son ni compromisarios, que no son ni afiliados. Es decir, bueno, es que están todo el día peleándose. Ahí sí que entraría yo en la expresión de egos que decía Laura al principio. Ahí sí. El modelo de partido lo va a marcar Feijóo. Tiene que ser de unidad, pero no continuista, porque todo el mundo señala que el periodo de Ceniceros ha tenido una cierta continuidad, aunque también es cierto que hubo peleas con Pedro Sánchez y tal. ¿Qué papel está jugando ahora Cuca o no está jugando en esto? Yo creo que ahora no meterá, digamos, no va a decir nada de La Rioja, porque se va a encontrar con un problema de elección entre las personas y ha cambiado la directiva. Claro. Yo creo que la clave va a ser un poco el mensaje que diga cuanto antes Feijóo. Pero insisto, hay que celebrar el Congreso. Y el Congreso se iba a celebrar, que ahora en abril se iba a celebrar, ¿no? No tenía En abril. fechas, pero se decía Pero bueno, pero ya finales de abril, principios de mayo. Ya hace un año que se tenía que haber celebrado aquí en La Rioja. Ahora retrasarlo más es que nos planteamos en septiembre, octubre, si las elecciones son en mayo. Claro. Es que es un periodo muy importante. Me parece que van a optar por, oye, poneros de acuerdo. Muy complicado. Sí, muy complicado. Sí. Ya, pero bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, los partidos suelen solucionar esto de una manera un poco, pues mira, pues tú no, pero tú vas a ser el próximo senador autonómico. Tú no, tal. Reparten este modelo de cargos, que yo no creo que no es el mejor procedimiento, porque la base de un partido es la ideología y sus principios. Y no vale ir a la de te doy un carguico y yo me quedo con otro carguico. Sí, eso a los electores les hace. En La Rioja, caminas por la calle y tú y como yo, ella como yo, tal, vaya a votar, yo voy a votar a Vox. O sea, una especie como de rebeldía por el follón que tiene el PP. Ideológicamente esa persona es de Vox. No, esa persona es de qué están haciendo. No me gusta lo que están haciendo. Sí. Hay una desafección y entonces se van al extremo, al que tiene rigidez, no sé qué. Error. Sí, error, pero de 1 a 13 en Castilla y León. Bueno, Laura. También hay que contar que en ciudades o en comunidades tan pequeñas también aquí votamos mucho, conocemos muy bien a las personas, ¿no? Sí. Y también tendemos a ello. Yo he leído bueno, he leído y creo que es así, que Domínguez lo que quiere es, no quiere primarias, quiere más aunar la unidad y que Bretón quiere continuar con el proceso de primarias. Yo estoy de acuerdo también con vosotros dos en el hecho de que Madrid va a marcar que no le interesa nada unos procesos de primarias en comunidades como La Rioja, además, que son, históricamente eran del PP y les queda muy poco para preparar las elecciones. Con lo cual, si ese congreso se sigue alargando, in eternum casi al periodo preelectoral ya. Con lo cual, puede ser que Madrid marque la posición de Domínguez, es decir, que les haga llegar a un acuerdo y ya veremos la lucha de egos, quién va el primero, quién va el segundo, quién va el tercero. Yo no veo que Bretón esté dispuesto, después de ya ha dicho que lo mucho que ha trabajado durante este tiempo, y bueno, tiene gente muy interesante dentro de la presentación que suele hacer. Muchas de las personas que estaban con Ceniceros ahora están con él. Es decir, que hay de alguna manera... También era el único que se presentaba hasta la fecha, ¿no? Eso es. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y sumamos ese tercer componente que lo decíamos también durante la publicidad y que afloraba casi de forma sorprendente con ese mensaje de Carlos Cuevas en los monasterios de San Millán y que nos sigue teniendo a todos pues muy... Ahí estamos viendo las imágenes, ¿eh? Nos tiene a muchos pues todavía sin saber muy bien qué significa. Porque las cosas en política casi nunca son lo que parecen. Y esto, que parece un mensaje de unidad, seguramente lo es, pero querrá ser algo más, Pablo. Igual no es casual, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que si tú haces una encuesta entre los afiliados del PP, evidentemente lo que saldría no es que se gane uno o que gane otro, sino que gane el que sea, pero que sea solo uno. Que sea solo uno. No hay una diferencia ideológica en el PP riojano, no hay una diferencia de
proyecto. No es que uno sea más, por ejemplo, que parecería lo más fácil, que uno sea más centrista y el otro sea más voxista. Pues igual sí lo son, pero no es eso lo que se está, Lo que se está debatiendo. ¿Qué pasa? Lo de Carlos Cuevas es un movimiento de superviviente político, que es algo que nadie se le puede negar a este caballero desde que yo soy periodista. Él ya estaba por aquí y sigue por aquí. Sí. De lo cual, bueno, algo debe de decir. Me parece, sin embargo, muy interesante lo que pasó el otro día en un hotel de Logroño, donde se reunió con Carlos Cuevas y un montón de simpatizantes, pues medio centenar y tal. Y en el que en el estrado ya había gente, bueno, pues estaba el portavoz parlamentario, que es José Garrido, estaba la alcaldesa de Autol, que es una voz oída en La Rioja Baja, estaba la ex presidenta del Parlamento, había exdiputados, había diputados, que decir, ya es un poco más gente de lo que son o que han sido cosas, ¿no? Yo creo que no sé exactamente qué hay detrás de ese movimiento, porque yo creo que solo lo saben ellos, pero sí que es verdad que recogen, o al menos aspiran a recoger una cosa que es evidente, que es que todos los diputados, los parlamentarios del PP, y más después de esto, pagarían lo que fuera porque se pusieran de acuerdo y dijeran, oye, que casi que, excepto los que están muy cerca y ahí está la inquina, el odio y el resquemor, los demás dicen, oye, que sea quien sea de los dos, pero ponernos de acuerdo y que salga uno. Sí, que no haya porque es que dentro de un año, que no haya ruido. Si el Congreso es en mayo y no se retrasa, porque está Madrid, está Extremadura, está Cantabria, estamos nosotros, Se va a retrasar. está Murcia, están todos los tal. Aunque no se retrase, será mayo, y de mayo a mayo son las elecciones. Y es que no le da tiempo. Y mientras tanto, el de enfrente, o sea, la presidenta Andreu y el PSOE, está muy tranquila, jugando con mucho dinero europeo, pudiendo hacer cosas, que eso es una cosa que está muy bien cuando uno está en el gobierno, ¿verdad? Para todos, pero para ellos más. Y no va a esperar a que estos se pongan de acuerdo, ya va a su bola y hace cosas. Es como Pedro Sánchez, que ahora mismo debe ser el señor más feliz del mundo. Diciendo, joder, yo hace 4 días estaba aquí yo que parecía que se me iban a caer aún así, yo creo los que palos Sánchez, de la Moncloa. volviendo a esto, Sánchez prefería tener enfrente en la bancada a Casado que a los que puedan venir. Pero bueno, esto ya son opiniones. Yo creo que el modelo Rajoy de ir viendo pasar a los rivales por delante de la puerta es el bueno. Es el bueno. Bueno, vamos ya, cerramos este momento político que nos ha ocupado buena parte del programa y vamos, esto no lo teníamos en el guión, pero aprovechando que está Laura con nosotros y que es abogada y que seguro que ha estado siguiendo muy de cerca el caso por jurado popular, además el juicio con jurado popular de el caso terrible del asesinato de la niña Carolina. ¿Cuál es tu reflexión de todo lo que ha pasado? 2 años después ya tenemos ese veredicto, unánime además, unánime y además, bueno, pues algo tan mediático, ¿no? Como ha sido y tan terrible con la muerte de la niña, también la muerte de la abuela. Sí. ¿Cuál es a mí me sorprendió la rapidez quizás del veredicto del jurado, porque hay que reconocer que el texto del veredicto es complicado muchas veces para los miembros de personas que no son doctas en Derecho, y solo la explicación de la magistrada a los miembros del jurado ya es largo y reconozco que empezaron el viernes y el sábado por la noche ya tenían el veredicto, además, o sea, que lo han tenido muy, muy, muy claro. La estrategia de la defensa, a mí como jurista, me parecía buena. En realidad era la única estrategia que tenía a efectos de defensa, es decir, bueno, pues cargarle a su madre, efectivamente, pero creo que sí que había muchos indicios, muchos vídeos, las entradas y salidas al hotel, las búsquedas en Internet, las cartas, efectivamente había mucha carga para la acusación y así ha sido, han convencido al jurado. Reconozco que es uno de los... A mí lo que es el tema del jurado no me sigue pareciendo extraño, a pesar de haber hecho. Me parece, bueno, para un abogado es súper costoso el tener que traducir y ir desgranando todos los conceptos para que los entiendan. Y bueno, yo siempre tengo la frase, si eres culpable, que te juzgue un jurado, pero si eres inocente,
por Dios, que te juzgue un juez Claro. que sabe lo que es la presunción de inocencia. Al fin y al cabo, estos casos son muy mediáticos. Sí. Todos, cuando llega al juicio, es imposible que no hayas escuchado un Efectivamente. montón de... Bueno, antes lo comentábamos, con temas muy mediáticos como ahora el de Esther López, pues todo el mundo parece que tenemos ya en nuestra cabeza pues la idea y todo lo que conlleva. Entiendo que ahora mismo la sentencia, pues yo presiento que va a ser una prisión permanente revisable, porque bueno, las armas Todo apunta, están ahí y todo apunta a que va a ser así. ¿Queréis hacer alguna consideración sobre el caso, Pablo, Yo José María? estando Laura aquí me parecería... ¿Verdad? Lo ha hostia, no. hecho Habla muy bien, José María. Bueno, el jurado figura en la Constitución, por lo tanto, digamos, eso fue un propósito, la verdad es que tiene, como dice Laura, y coincido con el análisis que ha hecho, difícil realización a los efectos de no influencia mediática Claro. y emocional. Ujú. Y emocional. No es que el juez no tenga emociones, pero las emociones hay que controlarlas. Y un juez tiene la suficiente carrera y conocimiento técnico que se puede prever que sus emociones van a quedar arrinconadas, cosa que es muy difícil en alguien que no tiene conocimiento técnico Eso y es. tiene muchas emociones, ¿no? Eso es. La frase de si eres culpable, por favor, un jurado, ¿no? Lo que pasa es que este es un caso, digamos, que las pruebas ya venían acumulándose también, Sí. los somníferos, no sé qué, Claro. tal. Yo creo que era bastante evidente. Los plazos han sido, porque también sorprende, ¿no? Cuando seguimos tan de cerca un suceso terrible y pasan 2 años, ¿eh? Pasan Pero 2 es que, años, son los La tiempos que se instrucción, manejan. Claro, es que la instrucción de un tema de jurado es así. Y bueno, la vista oral, vista, sabe sí, lo sí. que se alarga, pero es que quizás la fase previa es una de las más importantes. Cuando te pasan todos el listado de los que pueden ser jurado, bueno, en Estados Unidos hay empresas que se encargan a investigar, a ver Sí, cómo sí, son sí, los sí, perfiles, ¿no? Pues hay que estudiar el perfil. Obviamente tienes que desechar los que no te van a convenir para acusación o defensa, y esos días previos al inicio de la vista, cuando escoges al jurado, para mí es de los más importantes que puede haber en un tema Te como interrumpía, estos. José María, perdóname. No, coincido plenamente con lo que dice Laura. Bien es verdad que al final la sentencia la dicta el juez, ¿no? Pero claro, los condicionantes que hay en la sala y la influencia que en ocasiones suele haber, y películas se han visto perfectamente de quién va el jurado que ve, y siempre hay una persona líder que modela, digamos, un poco esa situación. Yo no digo que en este caso se haya hecho, no digo que en el jurado eso también sucede. Sí. Cosa que eso solo se produce en los jueces cuando hacen referencia a las sentencias anteriores, a las opiniones de las sentencias anteriores. Y eso es una cuestión técnica bien fundamentada que apoya que se intente lo máximo de la verdad jurídica, que no siempre puede coincidir con la verdad, entonces habría que decir la veracidad jurídica, o referido también a la veracidad en los hechos informativos, pero que por lo menos, digamos, tiene una apoyatura legal de un técnico que lo conoce, y enfrente tiene a otro técnico que lo conoce, y el abogado defensor y el abogado acusador hablan el mismo lenguaje. Sí. Hay que cambiarlo mucho. Claro, hay que cosa cambiar que en mucho. el jurado no existe No es ese así, lenguaje. no es así. Entonces, yo también tengo dudas Sobre la pero figura. está en la Está ahí, Constitución. está ahí. Está ahí. La voluntad era acercar la Voluntad institución de la popular. justicia a los Exacto. ciudadanos, y ahí está. Y Pablo, hemos visto también ya estos días cómo se resolvía aparentemente otro terrible crimen, otro homicidio que ocurría en nuestra ciudad, Es que es que que, vaya racha, ¿eh? Sí, es que estaba yo pensando ahora, cuando hablaba Laura del jurado, que nos quedan unos cuantos Sí. por Sí, sí. delante que pueden ser. Claro. Porque tenemos el que decías tú, que se acaba de aparentemente esclarecer con la detención Sí. del presunto autor material de la muerte del ex profesor de Lújar, sí. ahí en la calle Rey Pastor. No, perdón, Pepe No, Blanco. Pepe Pepe Blanco. 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 Ese es uno, pero está el del pobre chaval repartidor Repartidor. al que mataron Exacto. en el Parque del Ebro de una manera tan Incomprensible. asombrosa. Sí, O sea, incomprensible. y Bestial. más asombroso aún es el asunto de Almeida, de Alex. El de pequeño Alex, Alex. que bueno, se tardará un poco más, porque Sí, tal, pero acaba de nos viene empezar. todo seguido, porque nos han tocado cosas tremendas. Hemos pasado aquí años sin asesinatos y ha habido 8 asesinatos en los últimos 2 años. Una cosa que, joder.
Sí. Que igual sí, en el último bloque vamos a hablar sobre salud mental y sobre cómo la pandemia nos está afectando a todos, a efectos emocionales, no solo físicos, pero también a efectos emocionales. Pero antes de cerrar este capítulo, una reflexión sobre algo que publicaba el periódico también, la fuga de empresas de nuestra comunidad. Tenemos, 5 minutitos antes de terminar e ir a publicidad. De nuevo, 75, ¿no? Creo que una cifra muy llamativa. El conteo sale siempre a perder. La Rioja pierde empresas y en este caso fueron 75 las que se marcharon de la región, la gran mayoría a Madrid. ¿Cuál es tu visión? Laura, ¿has hecho los deberes? Yo he hecho los deberes. Venga, a ver, Laura. Ante el dato de los 75 yo me puse a mirarlo. Yo he cogido fuente del INE y yo creo que el decir que 75 empresas se han ido es algo que hay que contrastar también con las empresas que han venido, o sea, no solo podemos hablar de eso, ¿no? Entonces yo tengo el dato que en el 2020, por ejemplo, hay 37 entradas de empresas y 38 salidas, hablamos de una de diferencia. Sí. Y en el 2021, 37 entradas y 51 salidas, aquí hablamos de 14. Pero sí que es cierto que no van a territorios limítrofes de Navarra y Álava, sino que se acercan a Madrid. Eso también lo miré. Pero también en sociedades mercantiles la estadística es que en el 2020 hay creadas 351 y disueltas 132, con lo cual hay 219. Saldo sale, y en 2021 431 creadas y 189 disueltas, 242. Yo creo que hablar de 75 empresas, yo creo que no, a mí el titular no me parece correcto. Yo me asusté, de verdad que me asusté, y la fuente es el INE el que yo traigo. Pero, que efectivamente es cierta, la afirmación es cierta, pero el contexto, como dices pero el contexto hay que ponerlo en relación también, porque yo creo que también se está trabajando porque el suelo sea más competitivo, el suelo industrial. El ADER ha repartido sus... Yo creo que tenemos que poner el descenso del paro. Yo creo que el año 2022 ha empezado mejor, pero a mí me extrañó no por no cierto como tú lo dices, de 75, pero sí que yo creo que hay que ponerlo en relación además con los datos del registro mercantil, que son los que están establecidos en estadística. José María. Sí, coincido plenamente porque lo mismo ha pasado... Te han copiado, ¿eh? Tú que siempre traes los apuntes y los papeles. Siempre aquí. No, pero también hoy, por ejemplo, ha habido una pregunta en el seguimiento del gobierno en la que, pues era la propia Gamarra, ¿no? Que decía que habían 4.000 y pico, bueno, no quiero referirme, pero también tenía un poco desfase que le ha sido puntualizado. Quizás el dato más relevante a efectos de creación de riqueza no es tanto el número, porque una empresa puede ser un señor que se ha quedado en paro con 55 años y es autónomo, y es una empresa. Quizás el dato más interesante, que habría que analizar si es mucho o es poco, Pablo tendrá más datos que yo, es que supone una salida de 9,5 millones de euros de creación de riqueza del PIB regional, lo cual sí puede tener una repercusión respecto a la propia creación de riqueza y respecto a que esa riqueza crea pues, más puestos de trabajo. Pero quizás ese es el dato que a mí, dentro del 75, yo no coincidía, pero no con la precisión de Laura, pero sí que 9,5 millones de euros se habían ido fuera, con lo cual 9,5 millones de euros no creaban riqueza en La Rioja. Me parece que un poco es el dato más interesante. Sí, aquí hay una... El problema no es que sean 75, que son 75, que se van, 35 que vienen, creo que el saldo no salió, no es 40. La cuestión aquí es, y yo creo que es lo peor, es la tendencia en la que nos estamos metiendo en los últimos, pues yo diría 10 años, pero igual algo menos. Yo recuerdo hace no mucho, no sé si con aquel señor en la dirección del periódico o no, que hablábamos de que La Rioja estaba dentro de las 100, regiones más ricas de Europa, luego está en el puesto 60 y tantos, y ahora está en el 130 y tantos. Hemos bajado, sí. La proyección no es a mejor. Esperemos que por una vez el COVID tenga algo bueno y nos dote de que esas herramientas, y que esperemos que una Rioja acierte en dónde poner ese dedo para que algo pueda cambiar, porque la sensación que yo tengo, al menos en los últimos años,
es que la cosa no va mejor. No va mejor, no va mejor. Pero ni en empresas, ni en salarios, ni en... No, ahí yo lo veo en los salarios, es un indicativo muy fácil. Se paga más cuanto mejor va la cosa, se paga más cuando la empresa es más grande, se paga más cuando el trabajo es más especializado. Y los salarios en La Rioja no van a más, van a menos. Hay una... Justo coincidía, por perdonad, porque vamos a verlo, coincidía que el lunes nos mostraban el barómetro empresarial, estuvimos muy atentos a lo que nos decían los ingenieros, los economistas, perdón, y hemos rescatado un fragmento que aquí a José María seguro que le interesa porque habla de infraestructuras, que es una pelea que tenemos aquí siempre en este debate y en esta comunidad en torno al déficit que siempre hablamos. Laura, vamos allá. Suena a topicazo, pero yo no me canso de decir que posiblemente una de las cuestiones importantes es infraestructuras. Si La Rioja no tiene infraestructuras potentes, difícilmente el sector industrial o cualquier otro sector va a crear riqueza. Yo siempre cuento la misma anécdota personal. Alemanes que vienen a España y tienen 3 proyectos industriales. Y entonces les dicen, tenemos tiempo, 3 proyectos, hablo por rentabilidad según proyecto. Tenemos tiempo para visitar 2. Vale, pues vamos a La Rioja. Vale, pero ¿y después a dónde? Dice, no, a Extremadura no podemos ir porque no nos da tiempo en el día a hacer todo, ¿no? Pues entonces vamos a los otros 2 sitios, hacemos el día y pasamos de La Rioja. Esto es una tontería, pero es un poco indicativo del problema que vivimos. Y no será por no insistir, ¿eh? Yo creo que todos los agentes sociales, también los periodísticos, damos mucho, como se dice ahora, damos la chapa con esto, José María. Bueno, yo creo que esa es una argumentación bastante floja, ¿no? Es decir, que no creo yo que un señor de Düsseldorf venga aquí y diga, ¿a dónde puedo ir? Yo creo que no. Yo creo que el señor de Düsseldorf, bueno, de Düsseldorf o de Aviñón, yo qué sé, ¿no? Antes de venir a La Rioja, primero lo localiza en el mapa, desde luego. Sí. Pero bueno, como también uno localizaría la Dordogne francesa, ¿no? Es una Borgoña, pero no es Borgoña, ¿eh? ¿Y dónde está? Pues mira, al norte de Niza, tal, no sé qué también. Yo creo que hay suficientes instrumentos como para saber cuál es la evolución de la empresa, qué modelos de empresa están aquí, dónde está la dirección decisiva de esas empresas, si tiene corazón riojano, que no significa que no busquen la rentabilidad económica, sino que tiene una parte de corazón riojano en la que quieren engrandecer a su tierra, etcétera, ¿no? Y la mayoría de ellas no tienen corazón riojano, ya forman parte, fueron vendidas en su tiempo. Evidentemente fueron vendidas, primero porque se deseó vender y seguramente porque en muchos casos pues, era la única manera de que persistiera, ¿no? Porque si no hubieran cerrado, o para crecer, un señor que tiene el 100%, pues tiene que ceder el 49%. Tenemos ¿no? que ir finalizando. Tú no le das ese valor a las infraestructuras tan central. Sí, yo le doy valor a las infraestructuras. Lo que me interrogo es hasta qué punto esas peticiones, cuando se concretan, ¿en qué se concretan? Ya. Sí, yo creo que en el eterno ave que no es necesario. Que a ti te causa pesadillas, ¿eh? A mí me causa pesadillas. Bastaría, bueno, yo pongo siempre el ejemplo de Huesca. Déjale a Laura breve. Tiene una lanzadera AVE que le coloca en Madrid en 2 horas 10. Huesca, 50.000 habitantes. Si se hubiera peleado en La Rioja por un AVE Logroño-Zaragoza, pues estaríamos en Madrid en 2 horas 15, era, ¿no? Sí, por ahí. Más o menos, ¿no? Sí, yo estoy a favor, estoy con José María, pero yo creo también que para una empresa, si hay un suelo competitivo y sobre todo lo que ha dicho Pablo, que el COVID y las ayudas del COVID, yo creo que Ciudad del Envasado, el tema etnológico, el tema del Valle de la Lengua, yo creo que todo eso resuena lo suficiente como para poder venir a La Rioja un señor de Düsseldorf que igual quiere ir a ver otras cosas, pero yo creo que son proyectos como muy ilusionantes, como ha dicho Pablo, por tema desgraciadamente del COVID, pero así es. A ver si lo aprovechamos. Pero a ver si realmente yo creo que La Rioja está en ese camino. Ojalá. Hacemos una pausa y a la vuelta, fíjense, noticia también de última hora, decae ya el pasaporte COVID, ¿eh, Pablo? Lo han dicho hoy, ya decae definitivamente. Vamos con la pandemia que en esta sexta ola
pues también decae, la propia pandemia está en franca retirada y las consecuencias que tiene esta situación que parece que ya no hay vuelta atrás en cuanto a restricciones, en cuanto a limitaciones de movilidad, etcétera, etcétera. No se vayan porque hablamos a la vuelta de pandemia, una pandemia que queremos y creemos que está ya en su recta final.